o noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Bueno, pues en este video lo que vamos a hacer es básicamente explicar cómo armar las ecuaciones diferenciales para los tres tipos de circuitos que se suelen estudiar, digamos, tanto en el temario de ecuaciones diferenciales como en temarios de teoría electromagnética o de sistemas lineales y señales. Y bueno, pues puede ser bastante útil esta información. Lo primero que vamos a hacer es presentar los circuitos. Tendríamos el LRC, que sería este, el RC, que sería este, resistencia capacitor, y el LR, que sería bobina y resistencia. Número 1, recuerden que estos circuitos tú los tienes que armar utilizando las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff lo que te dicen es de que, digamos que el voltaje que tú tienes en la entrada va a ser igual al voltaje que se distribuye en toda la red. En este caso, lo que sería el voltaje de entrada para este circuito sería el voltaje que tendrías en la bobina más el voltaje que tienes en la resistencia. Para este circuito igual, el voltaje de entrada se va a distribuir en toda la red y sería el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Y finalmente para este circuito también tendrías el voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. Bueno, hasta ahí digamos que es como que la teoría base. Ahora, lo que es importante para poder armar este tipo de, digamos, de ecuaciones diferenciales, toma en cuenta que si el circuito tiene a un capacitor, la ecuación diferencial la vas a tener que armar con la carga. Si el circuito, por el contrario, no tiene el capacitor, lo puedes armar directamente con la corriente. Y el truco es este. El primer elemento, por eso siempre apréndete bien los nombres, el primer elemento va en primera derivada, el segundo elemento sería sin derivada. Si tienes tres elementos, segunda derivada, primera derivada y sin derivada. Espero que me haya dado a entender. Vamos a hacer una práctica, por ejemplo, con esto. No tiene capacitor y lo tendrías que armar con la corriente, con lo cual te quedaría así. El voltaje en la bobina, que sería L diferencial de I con respecto de T, más el voltaje en la resistencia. Ya sabes que el voltaje en la resistencia es R por I. R por I, vamos a ponerlo así, igual a voltaje de entrada. O si se te hace más fácil, velo así. L I prima más R por I igual a B. Y aquí ya tienes lo que sería la ecuación diferencial. Como no hay capacitor, armas con la corriente. Como aquí hay capacitor, tienes que armar con la carga. Pero aplica la misma regla, mira. Primera y sin derivada. Eso querría decir que sería el voltaje en la resistencia, que sería R por I. Pero recuerda que tendrías aquí Q'. ¿Por qué? Porque recuerda que Q', a final de cuentas, pues lo que tú estás haciendo ahí es la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es el diferencial de Q con respecto de T. Esto es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. Y bueno, esto pues es esto mismo. Más el voltaje en el capacitor, que es 1 entre C por Q. Y esto sería tu voltaje de entrada. Mira que aquí armamos con esta, con la carga, el que va mandando es el capacitor. Y vamos con la última. Como tengo tres elementos, serían los tres. Sería entonces L, Q segunda, más R, Q primera, más 1 entre C por Q. Y ese sería tu voltaje de entrada. ¿Sale? Entonces, recuerda esto, siempre que tengas un capacitor, tienes que armar con lo que sería la carga. Y si no tienes capacitor, tienes que armarlo o lo puedes armar directamente con lo que sería la corriente. Normalmente en este tipo de circuitos lo que se llega a analizar más que la carga es la corriente. Entonces recuerda que la ecuación diferencial lo que te va a resolver es una función para la Q. Pero una vez que tú ya la tengas, lo único que tienes que hacer es derivarla para obtener la corriente. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Cuídense.